Bienvenidos a la segunda clase de neurociencia. Hoy vamos a trabajar un poco lo que son las relaciones, los vínculos que hay entre la neurociencia o las neurociencias y la educación. Para ello vamos a retomar un poco los conceptos que trabajamos la clase pasada. Pueden utilizar el punteo que hicimos para al finalizar la primera clase, en donde destacamos un poco esto, cuál era la definición de neurociencia, por qué es que la neurociencia ocupa un lugar en el plan de estudios del profesor de educación especial, qué nos podría aportar esta materia a nuestra formación, ¿sí? Bueno, voy a compartir, pasar a compartir la pantalla con el PowerPoint que preparé para la clase de hoy. Y como dije anteriormente, vamos a hablar un poco entonces sobre los vínculos, las relaciones entre estos dos campos disciplinares, ¿sí? Entre la neurociencia y la educación. En primer lugar, vamos a hablar de puentes, ¿sí? Hay ciertos autores, por ejemplo, Brewer, que sostienen que existen puentes entre estos dos campos disciplinares. Por un lado tenemos a la neurociencia, que, como habíamos visto, tiene que ver con un conjunto de ciencias que tienen en común el objeto de estudio, que es el sistema nervioso central, y que lo van a estudiar desde distintos niveles de análisis. Por otro lado está la educación, que podemos encontrar múltiples definiciones. Yo puse acá, por ejemplo, la de Freire, en donde habla que la educación, quien sostiene que la educación verdadera tiene que ver con praxis, reflexión y acción del hombre sobre el mundo para transformarlo. Entonces lo que vemos es que desde hace al menos 3 décadas, ¿sí? Hay un aumento del conocimiento de cómo funciona el sistema nervioso central, cómo es que se da el desarrollo cerebral y cuál es su vínculo con los procesos cognitivos y emocionales y sobre todo lo que nos interesa a nosotros, ¿no? Estos procesos cognitivos y emocionales vinculados a los procesos de enseñanza y aprendizaje, ¿sí? Entonces, si bien es un tema que no está cerrado, no está finalizado, es que hoy aún está en debate, hay enfoques más o menos optimistas al respecto, pero lo concreto es que hay ciertas evidencias científicas, ciertos experimentos que muestran cómo podrían estos conocimientos incorporarse a la práctica áulica, ¿sí? Y un poco vamos a hablar de ello. Por un lado, ciertos autores, por ejemplo Benarós, sostienen que hay una brecha entre estas dos disciplinas, entre estos dos campos disciplinares, una brecha que es conceptual, epistemológica y metodológica, ¿sí? ¿Con qué nos referimos con brecha epistemológica? Nos referimos a que estos dos campos disciplinares trabajan en distintos niveles de análisis. Y tradicionalmente, la neurociencia ha trabajado a un nivel de análisis más lo que se llama más biológico, ¿no? Más desde lo celular, las redes neurales, en contextos de laboratorio, analizando las cuestiones bioquímicas del sistema nervioso. Y recién en las últimas 2 décadas, la neurociencia ha empezado a investigar en un nivel de análisis más comportamental en relación al individuo, ¿sí? Por otro lado, tenemos las ciencias de la educación, que en general trabajan en un nivel de análisis más comportamental, individual o social, pero desde el comportamiento. Lo que analiza la educación es el comportamiento de los sujetos, ¿sí? El comportamiento en relación al proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces, por un lado, es importante dar cuenta de estas diferencias epistemológicas en el momento de la construcción del conocimiento, obviamente en particular en relación al proceso de enseñanza y aprendizaje. Por otro lado, hay una brecha metodológica. ¿Qué quiere decir esto? Que en general la neurociencia tiene un estilo más verificacionista, es decir, desde la teoría se plantean hipótesis y con esas hipótesis se va al campo, ¿sí? Se va a la experiencia. En cambio, la educación tradicionalmente tiene un estilo más generativa, es decir, desde el campo, desde el aula, aparecen las preguntas de investigación, aparecen las hipótesis y eso se contrasta con la teoría. Em, Además, hay diferencias en relación a las variables, ¿sí? Las variables de estudio son muy distintas. No es lo mismo estudiar el proceso de enseñanza y aprendizaje que se da en el aula, en una comunidad educativa determinada, que estudiar, por ejemplo, que la variable sea una variable más concreta, por ejemplo, la cantidad de saltos que da una rana en un laboratorio, ¿sí? Los temas de investigación son distintos, los campos de investigación son distintos, no es lo mismo trabajar en un laboratorio donde muchas de las variables ya están controladas, las variables extrañas suelen estar controladas, con una comunidad, o sea, yo trabajo con mi población en el laboratorio, si hago trabajo en lo que es modelo animal, es una población recontra controlada en cuanto a las variables extrañas, versus los campos de investigación de la educación, que son el aula, la comunidad educativa,
la institución educativa, que obviamente está atravesada por múltiples variables. Y las posibilidades concretas de investigar también, porque en general, no solo en nuestro país, sino en los distintos países, no es lo mismo el dinero que se destina para la investigación en educación que para la investigación en neurociencia. Y por último, lo que vemos es una brecha conceptual, ¿sí? Es decir, que hay diferencias conceptuales entre estos dos campos de investigación o estos dos campos disciplinares que generan muchas veces neuromitos. ¿Y qué son los neuromitos? Son, en general surgen a partir de datos empíricos de la neurociencia que al ser traspolados al ámbito de educación terminan generando ideas erróneas o malos entendidos, ¿sí? Entonces, un neuromito es una idea errónea generada por un malentendido o una mala interpretación de hechos científicamente establecidos. Es decir, no es que es una idea inventada, sino que hay hechos científicamente establecidos, información que surge de las investigaciones neurocientíficas, que cuando lo queremos llevar al ámbito educativo, se transforma en una idea no basada en evidencia científica, ¿sí? Y esto genera, obviamente, prácticas de mala calidad, hasta incluso puede impactar en las políticas públicas, ¿sí? Entonces, en este contexto, podemos ubicar a la neuroeducación o, sí, perdón, a la neuroeducación o la neurociencia educativa como una disciplina científica que pasaría a ser una interdisciplina que generaría vínculos, puentes entre las neurociencias cognitivas, la psicología cognitiva y la práctica educativa, ¿sí? La información que surge del ámbito de la neuroeducación puede ser utilizada tanto en la práctica escolar cotidiana, como puede impactar también en las políticas públicas, ¿sí? Sobre todo en los sectores más vulnerables. Es una disciplina científica, es decir, está basado en evidencia científica, sí, un método científico, y se ocupa sobre todo, ¿sí? Es aquella parte de la neurociencia que se ocupa de la optimización de los procesos de enseñanza y aprendizaje basándose en cómo funciona el cerebro, cómo funciona el sistema nervioso y los fundamentos neurobiológicos que lo sustentan, ¿sí? Y bueno, la neuroeducación, al igual que la neurociencia, es un conjunto de disciplinas, ¿sí? Que integra distintas disciplinas y en particular la neuroeducación se encarga justamente de la integración de todas estas cuestiones de la neurociencia em, en relación al proceso de enseñanza y aprendizaje y su vinculación con las ciencias de la educación, ¿sí? ¿Y cuál es el objetivo último? Bueno, mejorar las prácticas de enseñanza y aprendizaje. Voy a dejar una actividad para que trabajemos hoy, para dar introducción a esta clase, ¿sí? Para empezar a ponernos en marcha, que se me ocurrió que la pueden hacer de a dos, y la idea es que busquen en los dispositivos móviles, en sus celulares, en quienes tengan computadoras, en las computadoras o tablet, algún caso concreto. ¿A qué me refiero con caso concreto? Alguna investigación, algún experimento, ¿sí? En caso concreto en sentido de evidencia científica, en el que haya una interacción entre la neurociencia y la educación que haya mostrado beneficios directos sobre la práctica áulica, ¿sí? Obviamente para el desarrollo de esta actividad voy a estar yo ayudándolos, andamiándolas, para ver el tipo de información que encuentran, dónde podemos buscar esta información, en qué buscadores académicos podemos encontrar que este tipo de información sea fiable o qué autores suelen mostrar información fiable en relación a estos temas. Y la idea es que en 10 minutos puedan hacer esta actividad y una vez que finalicen las búsquedas, alguno de las dos personas de la diada pueda exponer en voz alta qué es lo que encontraron, cuál es el hallazgo, cuáles fueron los beneficios y nos cuenten sintéticamente de qué se trata el experimento y cuáles fueron los beneficios que encontraron de aplicar estos conceptos de la neurociencia eh, en algún contexto áulico. Bueno, muchas gracias por escucharme.